Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. Si entras a pasear por las calles del centro histórico de Sevilla, en el momento que te separas de las grandes avenidas que aún corren paralelas al Guadalquivir, lo primero que te choca es lo complejo del entramado. No hay una forma rápidamente ordenada de entender ese entramado. Los cruces no obedecen una lógica de ángulos rectos y las calles van surgiendo por aquí y por allá sin que realmente seamos capaces de entender cuál era esa razón que había detrás de situar las calles de esta manera. Es llamativo, porque es importante entender que estamos en una ciudad, en principio, de origen romano. Y cuando pensamos en una ciudad de origen romano, pensamos rápidamente en la ortogonalidad propia de esas ciudades, en esas cuadras cortadas en ángulo recto, en esa posibilidad de que la vista sencillamente se pierda en el horizonte y no como nos ocurre en Sevilla, donde rápidamente aparecen fachadas que nos interrumpen el recorrido por estas calles. Pero es que esa falta de lógica urbana está en el propio ancho de estas calles. Podemos estar caminando por una calle relativamente amplia, esperando que continúen de esa forma amplia y sin embargo tropezamos con un corte inmediato y a partir de ese corte, a partir de ese muro que nos cierra, lo que nos surge, de nuevo no en ángulo recto, son calles claramente más estrechas que esa calle principal, sin entender bien por qué esa ruptura. O aún más, cuando directamente la calle lo que hace es serpentear, es decir, se pierde la línea recta que podíamos esperar de aquella ciudad de origen romano con esa traza reticular, lo que nos encontramos son calles curvadas. Podríamos pensar que nos estamos adaptando a las curvas de nivel propias de un lugar con cerros y pequeños valles, pero no es el caso de Sevilla, donde la mayor parte de este centro histórico está en una posición relativamente llana. De modo que si la calle está curvada es porque optaron por hacer esa curvatura. Podríamos pensar que como herencia de algún camino tradicional sobre el que se desarrolló más tarde la ciudad, pero no es así, porque algunas de estas calles serpenteantes están claramente en el corazón de esa ciudad histórica. Es decir, de haber existido un camino en el momento que se habría fundado esa ciudad, que se habría desarrollado urbanísticamente, se habría eliminado esa curva buscando una lógica más reticular. Y es lo que, insisto, no nos vamos a encontrar en el caso de Sevilla, donde de partida, paseando por este centro histórico, nos cuesta entender cuál es la organización del callejero. Es cierto que hubo un asentamiento prerromano, aquel Isbal del que va a derivar el topónimo de Sevilla y que quizás se encontraba en la orilla izquierda del Guadalquivir, pero sobre ese asentamiento prerromano, allá por el siglo I a.C., es cuando se considera que se va a establecer la ciudad romana, que va a ser una de las urbes más notables de esta zona bética durante todo el Alto y el Bajo Imperio Romano. En el mundo visigodo todavía tuvo importancia esta ciudad, pero somos conscientes de que el momento de mayor esplendor en estas etapas antiguas y medias es cuando los musulmanes ocupan la península ibérica y convierten a Sevilla en una de sus ciudades clave, más aún durante el periodo de las taifas, cuando directamente es la cabecera de uno de estos reinos taifas. ¿Qué es lo que sucede en esa transición desde una ciudad relativamente importante de la Hispania romana, insisto, posiblemente establecida en el siglo I a.C., hacia esa islamización de la urbe, cuando se convierte en una destacada ciudad tanto del califato como sobre todo en el periodo de las taifas? Pues aquí es donde hemos de entender la conversión de una urbe que probablemente tuvo esa traza reticular a el callejero un tanto tortuoso que hoy podemos conocer cuando recorremos el centro histórico. Y es que a lo que vamos a asistir no es a la pérdida, digamos, del espacio público propio del mundo romano. Un mundo romano donde claramente existía esa dicotomía entre el espacio público, la calle, la plaza, el foro y el espacio privado, que eran las viviendas particulares,
no es que en este mundo islámico ese binomio público-privado desaparezca, sino se transforma de un espacio común, aquel que necesariamente tenemos que compartir porque de alguna forma hay que salir de la ciudad, versus unos espacios particulares que no son propiedad exclusivamente de un individuo o una familia, sino en muchos casos de una tribu. Es decir, se traslada ese modelo tribal, que además este es característico desde el origen en Arabia, se traslada a estas trazas urbanas donde sobre la retícula previa, puesto que esto es una ciudad, insisto, de origen romano, van a sectorizar la ciudad dependiendo de las necesidades de cada tribu o de cada sector de tribu, y al interior de cada uno de esos sectores, cada tribu se va a organizar como lo desee. Dado que cada tribu tiene un conjunto de familias, el resultado puede ser tener calles que más o menos faciliten el acceso y otras que directamente sean fondos de saco, porque el objetivo está en sencillamente acceder hacia las casas de las diferentes familias que configuran esa tribu y que por tanto no hay mayor necesidad, dado que ya hay una calle de acceso que nos lleva hacia ese fondo de saco, de tener apertura hacia otros lugares. Este tipo de urbanismo tribal, insisto, característico del mundo árabe, es muy llamativo porque va a romper por completo el entramado previo, y lo rompe porque tiene que reestructurar por completo las calles, abriendo, cerrando, modificando esas calles preexistentes. Ojo, que es posible modificar entramados viarios previos de origen romano a lo largo de la Edad Media, también en el mundo cristiano, con algunas alteraciones. Una de las formas más sencillas es directamente cubrir las calles. Entonces ponemos edificios, viviendas por encima de estas calles, que de esa manera dejan de ser una calle abierta para convertirse en un pasaje cubierto, y de esa forma estamos, entre comillas, privatizando al menos el aire que hay por encima de la calle, aunque mantenemos la calle propiamente dicha, y si existe algún tipo de regularidad, esa regularidad se conserva. Entonces, esta solución de cubrir la calle es una solución que se puede dar tanto en el mundo islámico como en el mundo cristiano. Lo que nos estamos refiriendo al hablar de ese urbanismo islámico va más lejos, porque lo que se está haciendo claramente es el espacio público se convierte en el necesario viario común para acceder hacia cada una de las áreas de cada una de las tribus, y después ya al interior de cada área tribal la organización queda en manos de esa tribu. Claro, a partir de ese momento podemos entender incluso las trazas serpenteantes, curvadas, porque lo que puede haber sucedido sencillamente es que hemos procedido a privatizar la calle o a tribalizar la calle, y directamente para generar una nueva calle al interior de las necesidades de la tribu vamos, por ejemplo, comunicando patio con patio, lo que va a provocar una trama un tanto compleja, porque sería como, insisto, pensemos en cruzar de un patio a otro. A lo mejor estamos cruzando por la esquina del patio al patio siguiente y después por la esquina opuesta, y el resultado es estas calles serpenteantes, estas calles con curva y contracurva que no terminamos de entender por qué esa necesidad de forzar tanto el entramado, y que puede estar ajustándose a ese salto de patio a patio al interior de estas grandes unidades domésticas tribales. Ahí es cuando podemos entender por qué en un sitio donde de partida el entramado era reticular se puede modificar hasta el grado de dar estas soluciones más atrevidas, más curvadas. Pero sin duda, si hay un elemento que claramente marca ese fin del espacio público reconvertido en el espacio común esencial, y sobre todo el espacio particular de las grandes unidades domésticas tribales, son los fondos de saco, son los callejones cerrados. Y en el centro histórico de Sevilla tenemos un montón de ellos. En algunos casos, algunos muy llamativos, porque nos vamos ingresando al interior de ese callejón, y aún ese callejón al llegar al final todavía quiebra hacia uno de los lados, a la derecha o a la izquierda, mostrando que incluso al interior de esas unidades de grandes familias, al interior de esas unidades tribales, terminan por hacer un pequeño entramado viario final, buscando facilitar el acceso quizás a una parte de la familia, a la otra parte de la familia, y de esa manera genera una especie de microciudad dentro de cada uno de estos barrios que han quedado ya cerrados para cada una de estas unidades tribales. Pero es que en algunas ocasiones
podemos llegar a encontrar callejones de tal estrechez que es indudable que esa reorganización urbana ha llegado al minimalismo más absoluto, porque lo que se ha quedado es un pequeño callejón, posiblemente una serie de divisiones y subdivisiones que se provocaron al interior de cada una de estas unidades urbanas tribales en las que había quedado dividida la gran ciudad. Entonces, eso es otro de los valores de Sevilla. Estos callejones hoy están, en muchos casos, digamos, modernizados, pero nos cuentan una historia de herencias, particiones, divisiones entre estas familias del mundo islámico medieval muy atractivas que hemos de saber leer cuando estamos paseando y recorriendo estos estrechísimos callejones que, insisto, son más habituales pero a la vez inesperados cuando uno pasea por el centro de Sevilla. En definitiva, dada la orografía de la ciudad de Sevilla, donde no abundan las grandes pendientes, domina la llanura, el hecho de empezar a encontrarnos en este centro histórico tan encorsetado estas estructuras serpenteantes ya nos está dando un indicio. No hay una organización racional, una organización clásica a la hora de montar la ciudad. Pero si una vez que nos dedicamos a pasear por ese centro histórico, más allá de ver alguna vía serpenteante, nos encontramos esos cruces donde a duras penas podemos entender de dónde van cada una de las calles, hacia dónde podemos llegar. No hay una lógica inmediata que nos permita incluso saber hacia dónde nos hemos de orientar para poder salir del centro histórico. Y más aún, cuando ya insertos en ese centro histórico, lo que nos vamos a enfrentar es estos callejones cerrados, en algunos casos muy estrechos. Esto nos está hablando, a pesar de todas las modificaciones posteriores que podemos encontrar en Sevilla, nos está hablando de ese urbanismo islámico que ha quedado fosilizado en el centro de esta maravillosa ciudad de las orillas del Guadalquivir.